Junto con Irma, regresamos nuevamente a lo que sin lugar a dudas es uno de nuestros países favoritos, Hungría, una tierra de talante conservador y espíritu cálido. Como el clima que nos circunda, acompáñanos a develar qué sorpresas nos depara esta geografía. Según los exquisitos estándares europeos, las mujeres húngaras han sido desde siempre reconocidas por su belleza deslumbrante, con anatomías, dulzura y atenciones que pueden dejar a más de uno completamente fuera de combate. En esta parte del mapa, ser mujer y ser femenina son prácticamente sinónimos. El buen gusto y esa elegancia en el andar se ha vuelto casi un sello nacional, mientras que en la otra Europa más decadente y saturada de modas fugaces que a menudo desdibujan a quienes la portan, aquí en la buena Europa nos movemos en dirección contraria. Unos cuantos estilos clásicos que se despliegan con gracia entre las mujeres de la ciudad. Este año, afortunadamente, los escotes generosos han sido una feliz constante, acompañados de risas, encanto y esas dos graciosas virtudes que parecen cobrar vida propia y marcar el compás de la música. Apreciar las dualidades es una virtud subestimada, y pocas son las que encarnan este arte mejor que las damas de Hungría. Se distinguen por una mezcla de cualidades opuestas, indiferentes pero elegantes, modernas pero fieles a la tradición, y a la vez sutilmente frívolas. Es una combinación tan singular que no resulta fácil de hallar en otros rincones del mapa. Las húngaras no son tan famosas fuera de Europa, pero dentro del continente son de las más codiciadas, especialmente entre los caballeros de patrimonio generoso, en particular entre italianos y alemanes. No es raro que hombres de estos países viajen a Hungría en busca de algo más que un romance pasajero. Muchos llegan con la esperanza de encontrar el amor y quizás a su futura esposa. Lamento decirlo, pero mis queridos Brian y Kevin aquí no tienen ninguna posibilidad. Si bien muchas hablan fluidamente inglés, si tu corazón llegara a caer en manos húngaras, tendrás que aprender algo de su lengua. Este idioma es hablado por más de 15 millones de personas y es considerado el más extraño de Europa. Si nunca lo has escuchado, aquí te lo presento. Donald Trump mind a 7 úgynevezett billegő államban legyőzte demokrata kihívóját, Kamala Harrist, összesen 312 elektori szavazatot szerzett. A republikánus elnökjelölt győzelme új politikai környezetet hozott létre. En Hungría, el matrimonio se fundamenta en el amor por encima de todo, y las mujeres húngaras suelen preferir los roles masculinos tradicionales. Espero que no tengas que competir con un húngaro local por el corazón de alguna dama, porque los hombres aquí valoran y respetan a sus mujeres como una joya única y delicada.
A cambio, ellas les retribuyen con atenciones, noches dulces y un sentido de estabilidad doméstica excepcional, algo que en estos tiempos resulta cada vez más raro. Hungría es un pequeño estado con una población de 10 millones de almas. Afortunadamente hay más mujeres que hombres y por lo tanto a los caballeros se le tiene en alta estima. Las chicas húngaras están habituadas a recibir flores, dulces e invitaciones para salir. Aquí, el romance a la vieja usanza es la norma en la mayoría de casos. Las mujeres húngaras mantienen un vínculo cercano con su familia. Esta cercanía, junto con su respeto por las costumbres y roles de género, no les impide tomar sus propias decisiones con independencia. Querido Brandon, finalmente aprendiste algo de inglés, renunciaste al trabajo, juntaste tus ahorros y decidiste conocer en persona a esa chica especial que conociste en internet. Aquí las reglas cambian un poco. Esta vez no tendrás a Google para traducir por ti. Solo relájate y recuerda que estas mujeres no son como la Jennifer Shakira. En Hungría tendrás que abrirle la puerta a tu chica, pero recuerda y ten presente que serás tú quien entre primero a un restaurante o cafetería. La tradición local dicta que el hombre entra antes para asegurarse que el lugar sea adecuado para ella. Tendrás que chulearla en todo momento. Tranquilo, campeón, y sin exagerar. A ellas les gusta y mucho que les elogien su apariencia, vestimenta o peinado. Pregunta por su día para ir escalando poco a poco por sus deseos, aspiraciones y motivaciones. Notarás que su proyecto de vida es una especie de postal que siempre se dibuja con un compañero y formando una familia. Es que en Hungría las relaciones son como Dios manda. Como habrás notado, sus fuselajes son exquisitamente aerodinámicos, con curvas perfectas que eliminan cualquier resistencia. Muchos son los pilotos que quisieran pilotear estas naves, pero pocos son los que lo logran. Y aquellos afortunados que prueban ya no cambian de aeronave. Son una vía intermedia entre la perfección blanca y eslava del norte de Europa y la pasión latina y ligeramente trigueña del sur europeo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, recuerda comentar y dejarnos un like. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un próximo video. Y si vienes a Hungría, aunque te cueste, pórtate bien. Chao.